Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades. Bienvenidos a esta segunda semana de la unidad número 11. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Iniciamos el desarrollo de la presente clase. Vamos a iniciar presentando el material de apoyo que ustedes tienen en función de la presente semana. Recuerden que esta semana ustedes no tienen actividades, pero sí tienen el desarrollo del material de la clase y del temario que se tiene planificado para la presente semana. Y en esta clase nosotros vamos a ir desarrollando una serie de actividades correspondientes a frases básicas que nosotros debemos conocer y deberíamos conocer, que de hecho nosotros debemos grabarnos para nosotros poder desarrollar algún tipo de diálogo, de conversación entre personas. Obviamente dentro del idioma inglés. Aquí vamos a hablar de de las frases básicas en inglés para comentar que estás aprendiendo el idioma inglés. Mientras aprendes, en ocasiones tendrás que indicar que no puedes hablar fluidamente porque el inglés no es el idioma nativo de nosotros o de ustedes, o pedir explicaciones adicionales durante una conversación. Las siguientes frases van a ser de bastante ayuda si es que nosotros queremos determinar todo este tipo de léxicos que nos permitan desarrollar una conversación un poco más fluida y también entendible. Por ejemplo, tenemos la primera frase que es I am learning English. Tenemos I'm learning English. ¿Qué significa esto? Estoy aprendiendo inglés. Con esta frase, ustedes van a dar a entender que el inglés no es su idioma nativo. Si eres un principiante, agrega la frase just started después de I, de tal manera que quedaría I just started learning English. Apenas empecé a aprender inglés, significa eso. Aquí nosotros esta frase sería la más adecuada cuando nosotros estemos durante el proceso de aprendizaje, que dice I just started. Esa es la estructura que le da a esta frase la tendencia de indicar que ustedes apenas están comenzando algo. Entonces dice esto, obviamente aquí nosotros estamos ubicándoles de acuerdo a lo que estamos aprendiendo. Pero obviamente este I just started nosotros podemos utilizar con cualquier actividad que nosotros estemos empezando a desarrollar. En este caso tenemos I just started learning English. Apenas empecé a aprender inglés, dice. Entonces, esa es una de las frases bastante importantes en las cuales nosotros podremos desarrollar cualquier tipo de conversación. Tenemos, por ejemplo, tenemos My name is Sophie and I am learning English. Dice mi nombre es Sophie y estoy aprendiendo inglés. Entonces aquí ustedes tienen prácticamente qué es lo que podrían hacer ustedes. Simplemente reemplazar al sujeto dentro de esta oración y obviamente colocar el de ustedes. Ahí ustedes tranquilamente pueden colocar el nombre que les corresponde a ustedes y obviamente determinar con esa frase que ustedes están aprendiendo el idioma inglés. La siguiente frase es bastante importante. Cuando ustedes no entienden algo, ustedes pueden utilizar esta frase. Aquí tenemos justamente la determinación, el auxiliar verbal do con el adverbio de negación not están fusionados, están unidos. Entonces, de esta manera quedaría, obviamente, los dos al unirse dan origen a la frase don't. Dice, I don't understand, no entiendo. Di esta oración cuando no entiendan ustedes algo, cuando ustedes no hayan comprendido alguna actividad, ustedes tranquilamente pueden utilizar esta frase, I don't understand. Entonces dice, por ejemplo, tenemos sorry, I don't understand, the US Electoral College seems very confusing. Dice, lo siento, no entiendo, el colegio electoral de los Estados Unidos parece muy confuso. Entonces, sorry obviamente es lo siento. I don't understand, no entiendo. The USA Electoral College seems very confusing. El colegio electoral de los Estados Unidos parece muy confuso.
Por eso ahí ustedes pueden determinar, obviamente ustedes pueden hacerlo con cualquier actividad que ustedes obviamente no comprendan, con cualquier cosa que ustedes no hayan captado correctamente. Cuando utilizamos la determinación, este verbo code cuando nosotros hacemos una pregunta con code, nosotros estamos desarrollando una pregunta bastante estructural, bastante educada. Cuando nosotros utilizamos este code, prácticamente con esta determinación, obviamente nosotros, la pregunta que nosotros vamos a formular es sumamente cordial, es sumamente educada. Entonces ya vamos a ver algunas otras frases también en las cuales nosotros utilizamos call, pero aquí en este caso tenemos call you repeat that please. Le está pidiendo que repita algo, ¿no es cierto? Call you repeat that please. ¿Podría repetirlo, por favor? ¿O podría repetirlo en este caso, por favor? Entonces aquí ustedes lo pueden utilizar cuando ustedes, aparte que no hayan entendido algo con ese I don't understand, ustedes pueden indicar con este complemento de esta oración en el momento que ustedes quieran que algo se les repita una vez más. Obviamente dice, call you repeat that please. ¿Podrían repetirlo, por favor? Si no logran entender algo durante una conversación, haz esta pregunta para que la otra persona repita lo último que dijo, ya que to repeat significa decir de nuevo. También pueden decir, call you say that again, please. Podría decirlo de nuevo, por favor. Y esa sería una de las frases más estructurales, más formales, por así decirlo, en las cuales nosotros podríamos utilizar para solicitar que se repita algo. Call you say that again, please. ¿Podría decirlo de nuevo, por favor? Entonces ahí ustedes pueden cualquiera de las dos. Obviamente son frases que van orientadas a que se repita algún tema, que se repita alguna actividad. De igual forma pueden incluir la palabra please, eso obviamente ustedes ya saben, esta es una palabra cordial, es una palabra educada antes o después de una pregunta. Por ejemplo, could you please repeat that? ¿Podría por favor repetirlo? O could you repeat that please? Ustedes ven please, obviamente en esta primera etapa tenemos a la mitad después del pronombre personal y obviamente aquí nosotros tenemos al final de la oración. Ambas tienen la misma orientación a qué es lo que estamos solicitando. Could you please repeat that? ¿Podría por favor repetirlo? O could you repeat that please? ¿Podría repetirlo por favor? Cualquiera de las dos formas lo pueden utilizar, lo pueden emplear cuando ustedes necesiten que algo se les repita. Vamos a ver la siguiente question, la siguiente pregunta y tenemos igual. Could you please that slower? Call you please talk slower. ¿Podrías hablar más lento, por favor? Podría hablar más lento, dependiendo del nivel de confianza. Esta frase obviamente tiene las dos connotaciones. O puede decirlo cuando están con una persona que tienen bastante afinidad y obviamente ustedes lo podrían traducir como ¿podrías hablar más lento, por favor? O si no es una persona allegada, es una persona extraña, obviamente ustedes lo dicen con más cordialidad. Recuerden que con call, este call obviamente determina una pregunta, una estructura de oración interrogativa bastante formal, bastante educada. Pues en la segunda etapa podrían decir, ¿podría hablar más lento, por favor? Cuando obviamente no tenemos el nivel de apego con la otra persona o a la persona que le estamos solicitando. Los hablantes nativos en inglés hablan muy rápido, por lo que en ocasiones son difíciles de entender. Con esta oración puedes pedirle amablemente a una persona que hable más lentamente. Para ponerles un ejemplo, aquí dentro de nuestra connotación, dentro de nuestro entorno social, por ejemplo, las personas de la costa tienen una forma de hablar un poco más rápida, ¿no es cierto? Y muchas veces para nosotros es un poquito complicado poderlos entender. Entonces, lo mismo sucede en los Estados Unidos y lo mismo va a suceder con cualquier otro idioma. Las personas que dominan, las personas que son nativas, obviamente tienen una fluidez mucho más rápida para hablar en su idioma nativo. Entonces, hablando del idioma inglés, cuando ustedes obviamente no alcancen a entender porque la persona está hablando muy rápido, ustedes podrían utilizar esta frase. Call you, please talk slower. Entonces, ¿qué dice? ¿Podrías hablar más lento, por favor? Entonces, ahí obviamente se puede utilizar esa frase.
La gramática de esta frase, la que acabamos de hablar, no es correcta, aunque se usa con mucha frecuencia en la actualidad. La forma más adecuada, la forma estructural o formal de esta frase sería la siguiente. Could you please talk more slowly? Esa sería la estructura formal, esa sería la oración adecuada cuando nosotros queramos solicitar a una persona que hable más lentamente. Could you please talk more slowly? ¿Podrías, por favor, hablar más lentamente? Esa es la forma más estructural que nosotros podríamos utilizar. Eso se debe a que slowly, obviamente, lentamente, es un adverbio, es decir, la palabra que describe al verbo. Por otro lado, slower es más despacio, es un adjetivo comparativo, ya habíamos dicho. Cómo obviamente se construyen en este caso, los adverbios y obviamente también los adjetivos comparativos, ya habíamos visto en otras clases. Entonces aquí obviamente tenemos que ver sobre las terminaciones para poderlos identificar, para poderlos reconocer. Entonces en este sentido, slowly, lentamente, es un adverbio, es decir, una palabra que describe a un verbo. Por lo contrario, slower, más despacio, es un adjetivo comparativo, lo que significa que describe al sustantivo. Por ejemplo, my car is slower than yours. Mi automóvil es más lento que el tuyo. Entonces ahí obviamente, ¿qué es lo que está haciendo slower? Está comparando entre dos objetos, entre dos sustantivos. Por ejemplo, you can use a call any weekday from 8 a.m. to 5 p.m. at 555 to 508 extension 33. ¿Qué es lo que nos dice esta frase? ¿Qué es lo que nos dice? Especialmente esto se utiliza cuando, por ejemplo, están las personas que trabajan en las centrales telefónicas. Ahí obviamente ustedes van a utilizar este tipo de oraciones y este tipo de terminaciones cuando digan, puedes llamarlo cualquier día hábil de 8 a 5 p.m. Obviamente le describen el nombre y también la extensión. Ahí también nosotros lo vamos a utilizar esta determinación. Entonces, obviamente, aquí obviamente está con can, que es el verbo poder, es un verbo como les había dicho, prácticamente es el que determina, el que da un sentido más formal a la frase. Tenemos I'm sorry, call you please tal slower. Lo lamento, podrías por favor hablar más lentamente, dice. I am sorry, lo lamento. Call you please, podrías por favor tal slower, hablar más lentamente. Esto en cuanto a esta frase, obviamente que es importante también que utilicemos call you please tal slower. Vamos a la siguiente determinación que tenemos thank you. Obviamente iniciamos con un agradecimiento. That helps a lot. Es muy útil, gracias. Cuando algo les han proporcionado a ustedes, cuando alguna información, alguna actividad les han proporcionado, es muy cordial, obviamente, retribuir esa condescendencia que tienen hacia nosotros. Entonces utilizamos thank you, that helps a lot. Es muy útil, gracias. Cuando a la otra persona empiece a hablar más lentamente, en este caso, asegúrate de agradecerle con la siguiente frase, con que acabamos de ver. Ten en cuenta que la oración también sirve para otras situaciones. Obviamente no está solamente determinado en inglés para lo que se le está enseñando aquí, sino como en el idioma español, las frases pueden ser adaptadas dependiendo de la situación, de las actividades en las cuales nosotros nos encontramos. Por ejemplo, tenemos aquí este pequeño diálogo. En este caso, Ben dice, call you please make the font bigger. It's hard for me to read the words. Ben, ¿podrías, por favor, agrandar la fuente? Tengo problemas para leer las palabras. Dice, cuando una persona, por ejemplo, no alcanza a ver. Entonces ahí le está pidiendo call, obviamente ya saben, por favor. You please make the font bigger. It's hard for me to read the words. Entonces ahí le está indicando. A lo que le responde sure, it change it from size 10 to 16. How's this? ¿Qué es lo que nos dice? Claro, la cambiaré de tamaño de 10 a 16. ¿Qué te parece? Una vez que le ha hecho el favor, le ha dado la condescendencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Agradecer a la persona. A lo que dice, thank you, that helped a lot. Gracias, eso es muy útil. Entonces ahí
obviamente tienen una serie de estructuras gramaticales en las cuales obviamente están constituidas parte de las frases que nosotros hemos venido viendo, hemos venido desarrollando y obviamente que es necesario determinar y aprendernos cómo funcionan cada uno de ellos para nosotros poder desarrollar todas estas actividades. La siguiente frase, what does mean, ¿qué significa cuando algo le dicen a usted? Y obviamente no entiende o no sabe el significado, ustedes pueden utilizar. Hay muchas veces que a nosotros nos dicen palabras que nosotros desconocemos del significado o que son extrañas para nosotros. Entonces ahí nosotros podemos utilizar esta frase. What does mean? ¿Qué significa? Con la ayuda de esta oración pueden ustedes aprender el significado de cualquier palabra o expresión que escuches. Por ejemplo, what does font mean? Entonces aquí nosotros tenemos, obviamente, después de dos, vamos a poner, obviamente, el, la palabra, la cual obviamente nosotros queremos saber. En este caso le estoy preguntando, what does font mean? ¿Qué significa fuente? De pronto alguien dice fuente. Bueno, la fuente es una palabra polivalente. La fuente puede ser la fuente de agua o puede ser el tamaño de la letra, bueno, en este caso de las computadoras, que puede ser. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice en la siguiente oración. Dice, it's the style of letters, numbers, and punctuation marked when you type. Aquí tienen ustedes ya el concepto, el significado de font, de fuente. It's the style of letters. Es un estilo de letras. Numbers and punctuation marks. Números y puntos gramaticales. When you take. Qué es lo que nos dice el complemento? A common font in the USA is Times New Roman. La fuente común que se utiliza en los Estados Unidos es Times New Roman. ¿Qué es lo que nos dice la oración completa? Dice, es el estilo de letras, números y signos de puntuación cuando escribes. Una fuente común de los Estados Unidos es Time New Roman. Entonces ahí ustedes pueden, obviamente, le están dando el significado, le están dando la respuesta a esta pregunta. What does font mean? Y ahí ustedes pueden preguntar cualquier cosa que ustedes no sepan. Puede ser en este caso, es font. Ustedes que si yo pueden preguntar cualquier cosa, obviamente que ustedes desconozcan, cualquier. Por ejemplo, qué sé yo, what does computer mean? ¿Qué significa computadora? Por ejemplo, y ahí les van a dar el significado. Entonces, la palabra font, en este caso, ustedes pueden observar ahí, es la palabra que va a variar, es una variable. Ahí, en este caso, tenemos font. Ustedes pueden poner la palabra que ustedes necesiten saber el significado. Y obviamente, dentro de esta estructura. What does, ponen la palabra que necesitan saber y terminan con me y el signo de interrogación. Y obviamente va a significar qué significa y obviamente lo que están preguntando. Esto para, obviamente, para saber, vuelvo y repito, muchas de las veces nosotros en determinadas situaciones se nos presentan palabras, se nos presentan determinadas acciones en las cuales nosotros desconocemos. Si lo hacemos con esa question, con esa pregunta, obviamente van a ustedes a tener una respuesta. Recuerden que aquí nosotros tenemos una question word que habíamos visto anteriormente, que en este caso es what. Luego tenemos un auxiliar verbal, en este caso que es das. Obviamente tenemos también acá el sustantivo, en este caso que es font, y obviamente min, que es el complemento, y el signo de interrogación. Ahí está completa la pregunta. La siguiente igual es, utilizamos y prácticamente de aquí tenemos la mayoría. Y recordemos que si nosotros tenemos estas frases con una question word, las respuestas obviamente no tienen que ser sí y no, sino corresponden a unas respuestas abiertas y contundentes. La siguiente dice, how do you spell that? How do you spell that? ¿Cómo se escribe eso? Hay determinadas palabras que son complicadas dentro de nuestro mismo idioma para pronunciarlas, pero para escribirlas. Entonces ahí nosotros utilizamos esta frase. Cuando un nombre, cuando por ejemplo les pongo un ejemplo, por ejemplo, el apellido de este gran actor, que fue también, creo, un político en alguna parte de los Estados Unidos, Arnold Schwarzenegger. Pero ¿cómo se escribe Schwarzenegger? Ahí obviamente el apellido de él es bastante complicado el momento
escribirlo. Ahí ustedes pueden utilizar how do you spell that? ¿Cómo se escribe eso? Entonces ahí la persona obviamente le va a ir, por ejemplo, deletreando. La ortografía del inglés puede ser bastante compleja, así que es buena idea que aprendas esta pregunta. También pueden usar en frases como could you spell that for me? ¿Podrías por favor deletrearlo por mí? Entonces ahí ustedes pueden utilizar en este caso cuando ustedes deseen que se les deletree. Cuando obviamente, vuelvo y repito, en este caso Schwarzenegger, obviamente, si para pronunciar es un poquito complejo. Y si ustedes pudieran observar, obviamente la forma de la estructura de la escritura es bastante compleja. Por ende, ahí ustedes pueden utilizar la primera, how do you spell that? O también podemos utilizar could you spell that for me? Que puede ser un complemento de la primera, que dice, ¿podrías por favor deletrearlo una vez que ustedes dijeron cómo se escribe eso? Y obviamente le contestan y ustedes vuelven a estar en un proceso en el cual no comprenden, ustedes utilizan la siguiente frase, could you spell that for me? Entonces, definitivamente no entendí, pero le estoy con esta frase pidiendo que por favor me deletree, que le dé parte por parte. Entonces, ahí ustedes van escribiendo, van entendiendo de mejor manera. Aquí tenemos un claro ejemplo. Tenemos la siguiente oración. My name is Robert Hackenfield. Pero ¿cómo se escribe eso? How do you spell that? ¿Cómo se escribe eso? Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? How do you spell that? ¿Cómo se escribe eso? Especialmente el apellido, que está bastante complejo. Entonces, ahí ustedes le están pidiendo a la persona que diga, por favor. Y obviamente pueden ustedes complementarle con Could you spell that for me? Que significa, podrías deletrearlo, por favor. Con esta oración pueden pedirle, obviamente, vamos a ver la siguiente que dice, What do you mean? ¿Qué quieres decir? Cuando esta es una frase más que pregunta, esta es una frase exclamativa. What do you mean? ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, nosotros estamos con una conversación entre amigos y alguien que da una idea un poco difusa, entonces nosotros podemos utilizar esta frase, what do you mean? Que obviamente que se traduce como ¿qué quieres decir? O dicho de otra manera, en otro idioma, ¿qué quieres decir con eso? ¿O qué me quieres decir? Eso trata de traducir esta oración, what do you mean? ¿Qué quieres decir? Con esta oración puedes pedirle a otra persona que explique mejor lo que acaba de decir. Por ejemplo, aquí tenemos una oración, un complemento y obviamente una respuesta y vamos a ver cómo significa eso. Dice, the Smiths do have a really nice house. Cuando hablamos de Smith, recordemos que los nombres, especialmente los apellidos, cuando se pluralizan, obviamente están hablando en plural, pero al mismo tiempo de singular. Porque estoy diciendo los Smith, como yo puedo decir los Rojas, puedo decir los Centeno, los Pérez, los Rodríguez. Entonces, a eso significa. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando digo los Rodríguez, obviamente estoy hablando de una sola familia, pero a su vez de todo el complemento que tiene ellos, en lo que están integrados la familia, ¿no es cierto? Estoy singularizándole, pero al mismo tiempo estoy pluralizando. Eso es lo que hace, por ejemplo, la pluralización de apellidos. En inglés, the Smiths do have a really nice house, but the grass in always greener of the other side. Dice, los Smith tienen una casa muy bonita, pero el césped siempre es más verde del lado del vecino. Entonces, la persona que estaba escuchando, o en este caso para algún miembro de la familia de los Smith, le contesta, What do you mean? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con eso? Que no le atiendo bien la casa, que no le cultivo bien el césped, ¿qué es lo que pasa? A lo que le contesta a la otra persona, I mean that if we, that the Smith house, we probably without the happier, we always think other people have better this that use, but other people have problems too. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que quiero decir es que si tuviéramos la casa de los Smith, quizás no tendríamos más o no estaríamos más contentos. Siempre creemos que los demás tienen mejores vidas, aunque otras personas también tienen problemas. Pues prácticamente le da una respuesta un poco exclamativa en función de estas determinaciones.
Entonces aquí tenemos una serie un poco de ejercicios, un poco de oraciones en función de los temas, obviamente, que tenemos, de las diferentes frases que nosotros tenemos cuando estamos indicando que estamos empezando a aprender el idioma inglés. Pero aparte de eso, vamos a hacer, pese a que la próxima clase, nosotros también vamos a ver un poco más en función de estas actividades, en función de diálogos, obviamente, que nos permiten determinar, que nos permiten hacer amigos, que nos permiten viajar, que nos permiten conocer lugares y otras actividades más. En esta siguiente etapa y parte última de nuestra clase, vamos a ver un poco más de léxico en cuanto a frases que utilizamos o que debemos utilizar para viajar. ¿Tienes en puerta ese viaje de tus sueños al extranjero o te gustaría prepararte para cualquier cosa que se pudiera desarrollar? Ustedes deben aprender las siguientes frases en inglés que les serán muy útiles en cualquier destino, en diversos escenarios que ustedes de pronto tengan planeado. Y vamos a ver la primera frase que dice call you please. Y habíamos visto que este call you please obviamente es que call obviamente determina por favor. Entonces, o poder en este caso. Entonces dice, podría decirme, call you please. Entonces vamos a ver el complemento. Call you please tell me where the bathroom, this restaurant o the metro is. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta frase? Call you please tell me where the. Hasta ahí, obviamente, siempre va a estar estructural la oración. Ahora, con esta frase, ¿qué es lo que estamos diciendo? Podría decirme dónde está. Ustedes pueden preguntar con esta frase dónde está el baño, dónde está el restaurante, dónde está el metro. Cualquiera de las determinaciones ustedes pueden utilizar. Si yo digo, call you please tell where the bathroom. Podría decirme dónde está el baño. O yo puedo decir, call you please tell me where the restaurant. Podría decirme dónde está el restaurante. Call you please tell me where en este caso, metro. ¿Qué es lo que le dice? Podría decirme dónde está el metro y obviamente lo complementamos con, obviamente, la frase por favor. Entonces, ahí nosotros le estamos dando un tono, obviamente, bastante educado. Entonces, esas son las características fundamentales en cuanto al desarrollo de esta oración. La siguiente dice, do you know if feels somewhere I call the use the bathroom? ¿Qué dice? ¿Sabes si hay algún lugar donde pueda usar el baño? Está preguntando, entonces es necesario saber, ¿no es cierto? Es necesario preguntar este tipo de frases. Do you know if there's somewhere I call use the bathroom? La siguiente dice, does this bus, o puede decir, does this train go to? Este autobús o tren va hacia dónde. Pues yo puedo decir, does this bus go to? Este autobús va a, obviamente, qué sé yo, va al centro, va al norte, donde ustedes quieran movilizarse. Igual puede decir, does this train go to? Este tren va ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? La siguiente frase dice, call you tell how to get to the stadium. Podría decirme cómo llegar al estadio, o puedo decir también, call you tell me how to get to the airport. Podría decirme cómo llegar al aeropuerto. Call you tell how to get to this hotel. Podría decirme cómo llegar a este hotel. Y así sucesivamente pueden ustedes hacer cualquier pregunta dependiendo al lugar donde ustedes quieran llegar. La siguiente dice, call you please help me find the gate for me fry. ¿Podría por favor ayudarme a encontrar la puerta de mi vuelo? En el caso que se encuentren en un aeropuerto. O lo pueden preguntar la puerta de la terminal, cualquier actividad que ustedes lo puedan utilizar. Do you know any good restaurant around here? ¿Conoce algunos buenos restaurantes por aquí? Obviamente le están preguntando. Do you have a map for use? ¿Tiene un mapa para nosotros? What is the exchange rate? ¿Cuál es la tasa de cambio? Do you know if there's an ATM nearby? ¿Sabe si hay un cajero cerca? How much is this
cuánto es, en el caso que ustedes vayan a cancelar por alguna actividad. Y por último, tenemos what time does the bus? ¿A qué hora sale el bus? O también pueden preguntar what time does the train? ¿A qué hora sale el tren? Y así sucesivamente. Esas son parte de las oraciones que nosotros y de las frases que nosotros hemos podido ver en la presente clase. Recuerden que todos los temas que ustedes van viendo periódicamente son los que ustedes van a tener al final cargados a su prueba final. Y obviamente que ya se les avecina la prueba final del presente periodo lectivo. La prueba es prácticamente de todo el periodo que nosotros hemos ido viendo. Entonces tenemos que repasar todo el material, las clases, todo lo que nosotros hemos venido desarrollando durante todo este proceso electoral. Así que por favor sigan preparándose, sigan leyendo, sigan estudiando para que no tengan ninguna dificultad en el momento final. Señores y señores, de esta manera llegamos al final de la presente clase. No me despido, pues les invito a continuar en las siguientes clases, y especialmente en la clase que nos toca de ciencias sociales más adelante. Señores y señores, nos vemos en la siguiente clase.